Y para terminar vamos a realizar el quinto ejercicio, que dice lo siguiente. Un cuerpo de 20 kilogramos desciende por un plano inclinado que forma un ángulo de 42 grados con la horizontal. Si el cuerpo inicialmente se encontraba a una altura de 16 metros y el coeficiente de rozamiento cinético entre el cuerpo y el plano es 0,2, calcular A, el trabajo neto realizado sobre el cuerpo. Entonces vamos a calcular el trabajo neto y sabemos que para el trabajo neto necesitamos la fuerza neta y necesitamos la distancia. Entonces, la fuerza neta la podemos calcular a través del diagrama de fuerzas o de cuerpo libre, y la distancia, en este caso sería esta distancia recorrida por el objeto en el plano inclinado, que vamos a llamar X. Entonces vamos a empezar hallando primero la fuerza neta y luego la distancia. Para la fuerza neta comenzamos haciendo el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que actúan sobre este cuerpo? Primero tenemos la fuerza normal, que es perpendicular a la superficie del plano inclinado. Tenemos el peso iría en esta dirección, es decir, iría acá en esta dirección, y el ángulo formado con el eje Y sería este mismo ángulo, es decir, esto sería 42 grados, y tendría los componentes en X, que sería el componente, bueno, como esto es peso, es decir, P sería Px y Py. ¿Qué otras fuerzas están actuando sobre él? Como nos están dando el coeficiente cinético de fricción, pues sabemos que la fricción también está actuando sobre el objeto. Y por el momento no tendríamos más fuerzas actuando sobre él. Entonces vamos a calcular cada una de estas fuerzas para después hacer la sumatoria de fuerzas y poder calcular la fuerza neta. Vamos a comenzar entonces por la normal. La normal va a ser igual a el componente del peso en Y, es decir, Py, y Py va a ser igual a el coseno, o más bien a P por el coseno de 42 grados. Entonces vamos a calcular la normal. El peso sabemos que es igual a la masa por la gravedad por el coseno de 42. Normal va a ser igual a masa, que serían 20 kilogramos, por 9.8, que sería la gravedad, metros por segundo al cuadrado, por el coseno de 42 grados. Esta multiplicación nos daría 145.7 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado, sería newton. Entonces tendríamos la primera fuerza. Vamos a anotarla acá. 145.7 newton. Vamos a calcular ahora la fricción. Para la fricción tenemos que es igual al coeficiente de rozamiento por la fuerza normal. Tendríamos acá 0,2 por la fuerza normal,
sería 145,7 newton, multiplicando 0,2 por 145,7 nos daría 29,14 newton. Vamos a calcular ahora la componente del peso en X. Entonces, Px va a ser igual a el peso por el seno de 42 grados entonces el peso sabemos que es masa por gravedad por el seno de 42. La masa son 20 kilogramos por la gravedad, que sería 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el seno de 42. Esta multiplicación nos daría 131,1 newton. Y para el peso en el componente Y, sabemos que es igual a la normal, pero en sentido contrario. Vemos que la normal y el peso en el componente Y son 145,7 newton en magnitud, porque en dirección están en sentido contrario y son opuestos. Una vez que tenemos las fuerzas, vamos a calcular ahora la fuerza neta. Entonces, fuerza neta es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Entonces, F en X sería el componente del peso en X, es decir, Px, menos la fricción, que iría en sentido contrario, menos la fuerza de fricción. Px sería igual a 131,1 newton menos la fuerza de fricción, que sería 29,14. Esto daría, esta resta, 102 newton. ¿Sí? Aproximamos los decimales. Sería F de X. Y F de Y sería igual a la normal, lo apuntaré hacia arriba, menos el componente del peso en Y. Pero sabemos que la normal y PY son iguales, entonces al restarse pues darían 0. Entonces tendríamos acá que la fuerza neta sería igual a la raíz cuadrada de 102 newton al cuadrado más 102 al cuadrado más 0 al cuadrado. Pero sabemos que 102 al cuadrado más 0 pues daría 102 al cuadrado. Entonces aquí tendríamos el resultado de la sumatoria. Y este exponente se iría con el radical de acá. Y nos quedaría que la fuerza neta es igual a 102 newton con la fuerza neta. Entonces ya la tenemos, pero entonces nos faltaría el desplazamiento.
Bueno, vamos a anotar aquí fuerza neta es igual a 102 newton. Para calcular el desplazamiento, entonces tenemos el plano inclinado que se comporta como un triángulo rectángulo. Sabemos que esto mide 16 metros, este ángulo mide 42 grados, este mide 90 y queremos hallar este lado de acá, pues es por donde se desplaza el objeto. Entonces podemos usar ley de senos. Ley de seno nos dice 16 metros sobre el seno del ángulo opuesto al lado de 16 metros. Este ángulo sería 42 igual a x sobre el seno del ángulo opuesto a x, que sería 90 grados. Entonces de aquí despejamos la x, es decir, este seno de 90 está dividiéndola, al otro lado pasa a multiplicar. X va a ser igual a 16 metros sobre seno de 42 por el seno de 90. Entonces seno de 90 daría 1 y 16 por 1 da 16. 16 dividido en seno de 42 daría 23,9 metros, que se aproximaría a los 24 metros. Entonces ya tendríamos la X y la fuerza neta para calcular el trabajo neto. El trabajo neto es igual a la fuerza neta, es decir, 102 newton, por el desplazamiento, que fueron 24 metros. Recordemos que esos 24 metros es esta distancia de aquí hasta acá. Y el trabajo que realizó el objeto para pasar de este punto a este punto sería esta multiplicación, que daría como resultado 2448 newton por metro, que sería Julius. Y este sería el trabajo neto realizado.